La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Porque nada es imposible para Dios. Dios, nuestro Padre, es el Todopoderoso, el Creador, Dios Santo, Dios justo, Dios bueno, Padre de misericordia, Dios íntegro, Dios veraz. Él está presente en cada uno de nosotros. Este es un hermoso día, independientemente del ambiente que nos rodea, del clima o las situaciones que estamos enfrentando. Este es un buen día, porque con Dios todas las cosas son posibles. No estamos aquí para terminar derrotados, maltrechos y despojados. Estamos aquí para prevalecer ante las fuerzas de las tinieblas, los ataques del enemigo. La victoria del Señor Jesucristo es nuestra victoria. El Señor Jesús vino al mundo, se humanó, se identificó con nuestra naturaleza humana, pero también con nuestra naturaleza pecaminosa, con el propósito de redimirnos, de proveernos la liberación total del castigo, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza y del dominio satánico. El Señor Jesús lo hizo por amor, lo hizo para usted y para mí. Hace 2000 años, el Señor consumó la obra redentora en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz. Su muerte física es una realidad, pero para morir físicamente, Él tuvo que padecer la muerte espiritual. La muerte espiritual es esa separación, es el rompimiento de la comunión entre Dios y el hombre. El Señor Jesús fue abandonado en la cruz del Calvario por el Padre a causa de los pecados de la humanidad que estaba llevando. Él sufrió la muerte espiritual, la muerte física en la cruz, pero también padeció la muerte eterna. Su alma descendió al Hades, su alma descendió a las profundidades de la tierra para padecer. Estuvo allí sufriendo intensamente la muerte eterna hasta cuando satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Una vez el Señor pagó todo lo que debía pagarse respecto al castigo que la humanidad merecía, no había por qué permanecer ahí en el infierno. La muerte quiso retenerlo, el poder de la muerte quiso retenerlo, pero Dios, nuestro Padre, lo liberó de los dolores de la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En ese momento, operó en él la supereminente grandeza del poder de Dios. El poder ilimitado de Dios, del Dios omnipotente, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La muerte no pudo retenerlo. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo. Lo levantó de entre los muertos. El Señor Jesucristo resucitó victorioso. Venció a Satanás, venció al pecado, venció los demonios. Triunfó sobre el reino de las tinieblas. Ahora Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Su resurrección fue la liberación total para todos nosotros. Con su resurrección, en su resurrección, nosotros
fuimos también resucitados. Juntamente con Cristo fuimos resucitados. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros resucitamos con Cristo. Tenemos la vida de Dios. La vida del Padre nos fue dada. Fuimos redimidos de la muerte espiritual. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta como el nuevo Señor de su vida, pasa de muerte a vida, recibe la vida abundante, la vida eterna, la vida de Dios. A partir de ese momento se restaura la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La vida de Dios nos es impartida por la fe en el Señor Jesús. Pero también hay provisión para nuestros cuerpos. Podemos vivir los años que el Señor ha establecido para nosotros, es decir, tener una vida longeva, no morir prematuramente, porque hay provisión para la vida física y para la salud. Podemos vivir disfrutando de las bendiciones materiales, enriquecidos económicamente hablando, porque Cristo nos redimió de la pobreza. Pero ahora tenemos la eternidad segura. Cuando ya no estemos más en este mundo, cuando nuestra alma abandone este cuerpo, entonces iremos a estar en la presencia de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eternamente. Resucitamos con Cristo. Tenemos la vida de Dios. Somos más que vencedores. Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, y toda fuerza de las tinieblas tiene que someterse ante la autoridad del Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Somos hijos de Dios. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido en esta hora que confirmes la buena palabra. Declaro sanidad para los enfermos, liberación para los cautivos, restauración en las familias. Reprendo toda acechanza del diablo, todo espíritu atormentador. Lo ato y ordeno que suelte esa mente, ese cuerpo, esa vida, esa familia, en el nombre de Jesús. Bendigo la finanza de mis hermanos y declaro por la palabra prosperidad, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque se abren nuevas puertas, porque hay provisión milagrosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.